Continuando con la hora del economista, en esta oportunidad nos acompaña el colega Orlando Zipán. El colega Orlando Zipán ha hecho su maestría en finanzas, asimismo es colega economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asimismo ha laborado en diversas entidades públicas, ¿no? Defensoría del Pueblo, ha trabajado en la Organización de Naciones Unidas para, digamos, Guatemala. Asimismo, ha realizado consultorías en diversos temas que tienen que ver con asesoría al sector público y, por supuesto, siempre es un consultor requerido por cuanto su desempeño profesional lo ha llevado pues, a recorrer algunos países de América Latina. En esa medida, vamos a tocar el día de hoy el tema de la corrupción y el último informe que ha sacado la Contraloría General de la República la semana pasada, 24. Año 2024, que nos habla efectivamente los niveles de corrupción que se dan en las entidades públicas. Y por supuesto nos vamos a llevar una enorme sorpresa. Bueno, muy buenas tardes, colega Orlando Zipán. Bienvenido a la hora de economistas, bienvenido a tu casa, al colegio. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, David Reina. Colega, encantado de saludarlo. Y un saludo para todos los colegas de economía. Muy bien, vamos a empezar. Tu comentario, hemos coordinado por cuanto también te ha llamado la atención y estás preocupado por lo que implica estos informes que ha sacado la Contraloría y el impacto que va a tener sobre todo en el futuro de los peruanos, ¿no? Sobre todo en las entidades públicas, en cuanto pues, los peruanos depositan su confianza, como está la Policía Nacional, ¿no es cierto? Está las universidades, también están ubicados ahí las entidades públicas, gobiernos municipales, gobiernos regionales, gobiernos locales, en fin, todo está siendo afectado por la corrupción. ¿Qué nos está pasando, mi estimado Orlando? Sí, mire que he visto la investigación que ha realizado la Contraloría General de la República y vemos que el tema de la corrupción sigue en primera plana con la población, no solo de profesionales, sino la población del Perú está pendiente de la corrupción porque es uno de los males más complicados que tenemos y que debían de no serlo, ¿no? Hemos visto la información que ha sacado la Contraloría y vemos que la corrupción, en lugar de retroceder, ha avanzado y ha avanzado con algunas entidades tutelares de la nación. Por ejemplo, la Policía Nacional, que tiene que cuidar al ciudadano de a pie, el Ejército del Perú, que tiene que velar por la soberanía nacional, el Ministerio de Salud en Lima, que tiene que velar por la salud de todos los peruanos, y las universidades que forman a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos, y vemos que en lugar de acortar la distancia, la han ampliado. Efectivamente. Se puede observar, por ejemplo, en este último informe, que entre los sectores de medio alto, alto y muy alto, representan aproximadamente más del 30% de estas entidades que están corroídos por la corrupción y representan 321 entidades públicas, ¿no? Imagínese usted en dónde nos encontramos, qué está pasando, no está fallando los niveles, digamos, de supervisión. ¿Por qué se da? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es la causa? ¿No realizan las funciones de control? ¿Hay una pérdida de valores? De repente los sectores, digamos, entidades públicas formadoras de los profesionales, funcionarios públicos han perdido, digamos, la noción moral, ética en la conducción de los fondos públicos. ¿Qué es lo que está pasando aquí actualmente? Sí, en realidad el sector público, pues digamos, la gente tiene cierta desconfianza, digamos, porque con la información que ha salido, vemos que en lugar de darle un valor público al ciudadano, más bien ese valor público ha retrocedido en el tiempo, ¿no? En lugar de avanzar, ha retrocedido. Nosotros, la población en general,
ve con mucha preocupación el hecho que hay autoridades o personas que, que quieren que quieren hacer su dinero privado con los recursos del Estado, y eso creo que es incorrecto. Miren, aquí mismo se puede observar que de las 31, de los 321 entidades con niveles muy altos y altos de corrupción, señalan que el 54% son municipalidades y ubicados sobre todo principalmente en las provincias y en las regiones del Perú. Sí, ¿no? y la muestra que tiene la Contraloría es una muestra que las ha dividido en siete grupos, ¿no? Está el gobierno nacional, están las municipalidades, están los gobiernos regionales, están las entidades que operan a los gobiernos regionales, y entonces vemos que han logrado un porcentaje bastante alto de la muestra, casi el 100%, y entonces la información que ellos brindan es bastante representativa del sector público. Efectivamente, hay hallazgos que han encontrado de este año, digamos, en el informe presentado, en relación, digamos, a sectores que están ubicados en el gobierno nacional, en las entidades administrativas, está también en los sectores locales, municipales. Quisiéramos, digamos, que tú nos dieras tu opinión y tu visión. ¿Qué representa para el país el impacto que tiene económico, social, cuando todos los gobiernos regionales o las autoridades, ¿no? o sectores poblacionales que reclaman una presencia del Estado en los sectores de salud, educación, y vemos que importantes recursos económicos se pierden por culpa de la corrupción? ¿Qué nos podría, a partir de tu experiencia, tú que has participado, has trabajado en algunos proyectos en Naciones Unidas, qué opinas de esta realidad, de esta dramática realidad que el Perú atraviesa y no sabemos qué rumbo va a tener? Sí, indudablemente que todos los sectores se ven afectados. Vemos que el sector público y no solamente el sector público, sino la población en general ve afectados sus esperanzas de mejora que tienen con los gobiernos, pero no hemos tenido una respuesta positiva. Por ejemplo, en las muestras o en los hallazgos, es de honda preocupación que los proyectos de inversión pública estén paralizados. Tienen más de 100 proyectos paralizados que no reciben ningún apoyo financiero en los últimos años, y entonces muchas veces la población está pendiente de los proyectos, porque eso es una reactivación de la economía no solamente provincial, sino a veces distrital, ¿no? y nacional en su conjunto. Tenemos una pérdida de valores realmente. Sí. Pues aquí se puede analizar efectivamente 10 sectores principales por los cuales la Contraloría General de la República ha presentado su informe y lo señala, ¿no? Expresamente, ¿no? Y está así, bien. Vamos a rápidamente describir, ¿no? En primer lugar está la Policía Nacional de Perú, ¿no? Sobre todo en un momento en el que los ciudadanos están pues desprotegidos, tienen, digamos, temor para poder reactivar la economía. Tenemos las universidades, ¿no? Tanto la de Ancash, la de Puno, la de San Luis Gonzaga de Ica, y en el quinto puesto está el Ministerio de Salud. En el sexto, obviamente, la Universidad del Cusco. El sexto puesto, ¿no? o el séptimo puesto, perdón, el Ejército Peruano, que aparece justamente con unos niveles elevados, ¿no? donde la Contraloría ha encontrado niveles de corrupción en las compras, ¿no? en los procesos de licitación. Bueno, imagínese usted cómo estamos, colega Orlando. Sí, en realidad es bastante preocupante la lista que ha sacado que ha sacado la Contraloría. Son las 10 entidades que tienen muy alto y alto el nivel de corrupción. Pero si uno ve sus estadísticas,
con las INCO del 2022, desde 2023, y la compara con el 2024, vemos que muchas de ellas no han disminuido, sino al contrario, han avanzado en sus indicadores. Eso quiere decir que hay mayor corrupción en las entidades. No se ha podido frenar un tema que es de honda preocupación para toda la población en general y que tiene que incidir indudablemente en el desarrollo del país. ¿Cómo es posible que no puedan controlar la corrupción en las entidades, por lo menos las tutelares, ¿no? Que son las básicas, son las necesarias, la que población va a los centros de salud y no hay medicina? Efectivamente, esta es una preocupación, una seria preocupación para todos los sectores de la sociedad peruana. Las entidades, las pocas que nos quedan, prácticamente con los ciudadanos puedan confiar. Y miren, terminan ahí en el puesto número 8, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en el 9, Instituto Nacional Penitenciario, y en el puesto número 10 aparece el Ministerio de Interior. Y efectivamente, como dice el colega Orlando Zipán, aparece que cada año, 2022, 23, 24, se viene incrementando los niveles de corrupción en las entidades que se han indicado y también en los organismos regionales, en los gobiernos locales y en las demás entidades. Bueno, un documento valioso que justamente estamos ahora mismo dando a conocer y compartir, comentando con los colegas Orlando Zipán. ¿Qué más qué nos puede recomendar? ¿Qué podemos indicar, digamos, a la sociedad, a los ciudadanos peruanos? Sí, en realidad se trata de la dirigencia, ¿no? Son las autoridades que tienen el poder de poder realizar las correcciones en cada uno de los sectores o en cada una de las entidades. Por ejemplo, el gobierno regional de Piura en el área de educación, vemos que tiene una corrupción que ha sido calificada como muy alta. Las demás regiones, Tumbes, Lambayeque, tienen la calificación de alta, pero no dejan pues de ser preocupantes, ¿no? Ah, por supuesto. No hemos podido controlar la corrupción. No sé, esta es una radiografía con la cual sí se puede reducir y sí se puede llegar a resultados, digamos, positivos, que la corrupción disminuya, no solamente en las entidades públicas, sino también en las entidades que están en las regiones del país, porque la corrupción se ha expandido. Así es, así se puede observar. Se puede observar justamente y además podemos darnos cuenta que a nivel de provincias tenemos por regiones podemos observar, estimados colegas, ha hecho también la Contraloría una clasificación por provincia, ¿no? Y ha sacado también el top de las 10 provincias con altos niveles de corrupción, ¿no? Y nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la provincia de Jorge Basadre en Tacna, Sarumí en Tumbes, Casma en Ancas, Mariscal Nieto en Moquegua, Contamirante Villar en Tumbes, Piura, Madre de Dios, La Libertad, Arequipa y Tacna, ¿no? Y se ve efectivamente que se incrementa cada año. 25.000 millones salió el informe en diciembre de los que representa la pérdida para los peruanos, digamos, en términos monetarios. 25.000 millones es lo que pierde los peruanos, el Estado peruano, en relación a los niveles de corrupción. Es dramático, es terrible. Sin embargo, no encuentras una resonancia magnética, ni un tomógrafo, ni en Puno, ni en Arequipa, ni en Tacna, ni menos en Loreto, ni Iquitos. Imagínense, una resonancia magnética no tenemos en una región. Qué terrible, qué triste, ¿no? Y los niveles de anemia, porque los sectores de salud no tienen los presupuestos adecuados y se ve, por otro lado, se pierde. Sí, una pérdida realmente que se refleja en el Producto Bruto Interno, ¿no? Una pena porque debíamos de crecer, pero en este informe la Contraloría presenta algunos ejemplos, digamos, y algunos hallazgos que han encontrado en las entidades, digamos que nos hacen meditar y nos hacen pensar que cómo, digamos, las contrataciones del Estado, a pesar de que las empresas constructoras están
impedidas de participar en el concurso. Sin embargo, en un porcentaje alto participan en las regiones, ¿no? Así y es. eso es bastante preocupante porque como una empresa que ha delinquido, digamos, porque así está calificado, sin embargo vuelve a participar en las obras y eso no puede ser. Está señalado como un hallazgo. Después tenemos pues los hallazgos que hay en que un tercio casi de los empleados públicos que son a nivel nacional, digamos, tienen problemas, ya sea legales, tienen problemas, sanciones, y que no han cumplido y sin embargo continúan en sus puestos, ¿no? Efectivamente, me has hecho recordar ahora cuando el primer decreto que firma el Libertador Bolívar, ¿no? O Simón Bolívar, una vez después de la batalla de Ayacucho, es justamente la pena de muerte, ¿no? Aquella persona que robara un sol será fusilado al pasar, digamos, del mediodía. Primer decreto que sacó Bolívar, porque era tanto, digamos, que se hacía el libertador. Carlos Quirós ha sacado, ¿no?, su libro La corrupción en el Perú, y ahí narra más o menos desde la República cómo es que se ha ido fomentando y alimentando, y no ha habido una fuerza de una autoridad que frene, ¿no? Pero siempre existió la corrupción desde que tenemos República. Eso nos lleva a pensar que habrá que refundar la República. ¿No te Una parece? ley similar a la de Bolívar necesitamos ahora nuevamente, ¿no? Sí. Para No, cortar un poco la corrupción. parece que sí. Tenemos que retomar a ver las enseñanzas de la historia económica, no solo de Simón Bolívar, sino también de Carlos Quirós, ¿no?, que nos narra realmente pues las oportunidades que tiene el Perú a lo largo de su historia. Es enorme, ¿no? Las épocas de auge del guano, el salitre, ¿no es cierto?, las bondades que teníamos con respecto al oro y la plata en los tiempos de la República, y ahora que tenemos los precios por encima, digamos, de la media en el cobre. Entonces, en esa medida, pues quería ver un poco tu perspectiva. Como visoras, considerando pues que el Perú tiene enormes posibilidades, potencialidades, los peruanos tienen deseo de trabajar, de seguir adelante, lo único que quieren solamente que exista pues un Estado que piense en ellos, ¿no?, que den la oportunidad para trabajar honestamente, y por suerte que la mayoría de peruanos trabajan honestamente porque madrugan, prefieren, como dice, emprender, ¿no?, proyectos individuales para poder, digamos, llevar sustento a su familia con honestidad, ¿no? Pero tenemos una entidad pública o un Estado que a veces no corresponde. ¿Cuáles son tus perspectivas con respecto a esta realidad? ¿Qué podríamos recomendarle? Eso bueno, necesitamos medidas extremas, ¿no? Hay que ser más drásticos y pienso que mucho depende de las autoridades, pues, ¿no? Si las autoridades son implacables, la corrupción tiene que disminuir en un tiempo corto, ¿no? Si no actúan, lamentablemente esto se puede desbordar. Vemos que el informe de la Contraloría es un informe técnico, han usado todas las herramientas estadísticas, han hecho la clasificación de las entidades en 7 grupos y le han dado un peso. Y tenemos la radiografía de lo que es la corrupción y tenemos incluso los indicios en qué cosas han delinquido, no solamente las personas, digamos, cómo le otorgan obras a empresas que ya no deberían poder participar. Sin embargo, pensamos en positivo, creemos que eso se puede corregir. Es cuestión de ajustar un poquito la parte legal, digamos, para que no se cometan esos tipos de desmanes, ¿no?, de delitos, como habiendo una ley de contrataciones
los que adjudican a las obras las desconocen y no las toman en cuenta. Efectivamente. Bueno, desde acá, pues, desde el Colegio de Economistas de Lima, un saludo a los colegas profesionales, a los técnicos que laboran en la Contraloría General de la República y que ha permitido justamente elaborar y trabajar este documento reciente, ¿no?, donde se indica los niveles, digamos, de corrupción en la función pública, así como también las entidades del Estado, ¿no? Muchísimas gracias y un saludo para perseverar, ¿no?, en su trabajo profesional, ético, para que pueda, digamos, dejar un ejemplo a todos los profesionales, ¿no?, a los ciudadanos que ven con expectativa, ¿no?, como que hay entidades que, digamos, persisten en trabajar con cierta firmeza y honestidad. Estimado Orlando, muchísimas gracias por tu participación aquí en La Hora del Economista, ¿no? Estamos dando, pues, tus palabras finales de despedida para que podamos escuchar a los colegas. Muy amable, un saludo especial para los colegas economistas de todos los colegios profesionales de la República. Estamos, como decía el poeta César Vallejos, hay, hermanos, mucho que hacer. Así es. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Orlando. Ya volvemos, digamos, colegas, con La Hora del Economista.